Bueno, muy buenos días a todas y a todos, a los que están presentes, a los que están por videoconferencia, a todo el equipo de Picto Redes. La verdad es que para la UNOVA hoy ser sede de este, diríamos último encuentro, pero el primero de otros, seguramente. Así que yo simplemente darles la bienvenida, como les decía recién, desearles y desearnos a todos que tengamos una jornada de mucho enriquecimiento, de poder mostrar ya como diríamos como un broche de oro todo el trabajo enorme de cada uno de los nodos y especialmente de Karina y toda su tracción, su fuerza. La verdad es que estamos como maravillados. Cuando veíamos anoche y repasábamos lo que va a ser el evento de hoy, la verdad es que estamos muy, pero muy felices. Bueno, ahí están llegando también las colegas de Rosario, así que bueno, ya le paso la palabra a Karina, porque me parece que tenemos que arrancar ya. Estamos con el tiempo. Bueno, buenos días. Gracias, Marita. La verdad es que yo estaba como un poco nerviosa, digo, por la presentación y gracias. Me pusiste un poquito de presión, pero las chicas. Ale, hola. Bueno, quiero agradecer nosotros nos gusta mucho venir acá. Nos gusta cómo nos reciben y nos tratan, nos sentimos muy contentas y contentos. Quiero agradecer entonces la organización, todo el esfuerzo en la organización y la idea, como Marita dijo, es el cierre, pero es un inicio y la verdad es que esa es la sensación que tengo, ¿no? Es que es el objetivo general del proyecto era construir escenarios a futuro, pero en el proceso de construcción nos dimos cuenta que es el inicio de mucho trabajo, porque es como si fuera otra investigación nueva. Ahora, espero que lo puedan ver. Hay algunas cuestiones que quiero aclarar y es que podemos empezar, ¿no? ¿Empezamos? Bueno, y es que es muy complejo lo que voy a presentar. Es algo nuevo, digamos, por lo menos para mí, para enfermería, digo, en general, es algo nuevo el trabajo con estudios prospectivos. Hay otras disciplinas que tienen desarrollo en este campo, en el campo de enfermería particularmente, nosotros no encontramos tanto desarrollo. Por eso es que el proyecto también tiene ese desafío. Bueno, ahí arrancamos. Sí me voy a estar moviendo, Ale. Sí me voy a estar moviendo un poco porque, bueno, parece que no me puedo quedar quieta mucho tiempo, eso ya es mío. Pero entonces la presentación de hoy tiene que ver con justamente los escenarios. Vamos a mostrar, o lo que voy a hacer es mostrar con todo el trabajo que venimos haciendo desde septiembre, sí, yo también, de septiembre del 23, ¿no? Todo el trabajo, digamos, que se va a resumir, voy a tratar de resumirlo en esta presentación. Bueno, hasta logo, digamos, hicimos, hasta logo diseñamos, ¿no? Es el logo federal, Argentina, trabajando en red. La otra, Enrique. Bueno, en principio lo que quiero mostrar es esto que había dicho antes, los estudios prospectivos o este campo de estudios, de los estudios prospectivos. Nosotros tomamos una técnica específica porque hay muchos tipos. Tomamos el de construcción de escenarios. Yo tomo algo que plantea Mercedes Patrillier, que es argentina y que tiene desarrollo en este campo de estudios, y también no quiero olvidarme de Gilberto Galopín, que también es argentino, es biólogo y que ha trabajado mucho en este campo de los estudios prospectivos desde hace unas cuantas décadas. Nosotros tomamos trabajos sobre ellos, aunque estén hablando de
del agua potable, digo, del suelo, pero la lógica que han utilizado fue útil para nosotros. Lo que dice Patrillier es que todo el tiempo, y ella señala algo que a mí me resulta súper interesante, es que las sociedades occidentales, ¿no? Los pueblos occidentales o la sociedad occidental, todo el tiempo está como proyectando, ella dice consciente o inconscientemente, dice racional o no racionalmente, estamos pensando en futuro. Y ella habla de futuridad, de hecho habla de futuridades, como si hubiera distintos futuros. Que eso me pareció también sumamente interesante a la hora de pensar escenarios. Entonces dice que todo el tiempo estamos pensando en un futuro y dice que en ese futuro, en esa construcción de futuridad, hay factores que son históricos o estructurales y otros que son contingentes. Pero dice que a esos además se les agregan otros y no dice el problema, eso lo digo yo, que en algunos casos son muy difíciles de identificar y de cuantificar. Todo esto para mostrar la complejidad de lo que va a venir después, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ese septiembre, digo, en el 2023, cuando sale la convocatoria PictoRedes, pensamos, ¿no? Pensamos en imaginar, en animarnos, atrevernos a imaginar futuros posibles, como dice acá, explorar, diseñar e imaginar esa futuridad, ¿no? Y producir posibles futuros para la enfermería argentina. A partir, ¿no?, del reconocimiento de la complejidad. Voy despacio porque después se va a ir complejizando un poquito más. ¿Cómo trabajamos con no sé si ven ahí o molesto, cómo trabajamos desde este enfoque que elegimos o desde esta perspectiva? Bueno, el relevamiento bibliográfico, sobre todo de este tipo de estudios, lo que nos señala es que se trabaja en términos generales básicamente en 4 etapas. Una primera etapa de diagnóstico inicial, una segunda etapa de identificación de variables clave o críticas, una tercera etapa que es la formulación de hipótesis de partida o hipótesis de inicio, y una cuarta que ahí es donde se arman los escenarios. Todo este trabajo nosotros lo hemos realizado. Pero lo que quiero mostrar es que estuvimos desde septiembre del 23 hasta diciembre, ¿no? En Mendoza, trabajamos muchísimo diseñando instrumentos para relevar la inserción y la formación, para relevar el primer nivel, o sea, todo ese trabajo fue de la etapa inicial. ¿Cómo se trabajó en la etapa inicial? Bueno, con relevamiento documental, con datos estadísticos, encuestas y entrevistas. Una vez que con toda esa información que recogimos, que es un montón, muchísima, a partir de ahí lo que hicimos, el siguiente paso fue la identificación de esas variables clave, que la hicimos a través de un software que es el que se utiliza, que se llama Micmac, que lo que genera es un cruce, una matriz de cruce de variables. También luego armamos o construimos las hipótesis con otro software que se llama Mactor, que analiza las relaciones identifica actores y analiza las relaciones de poder. Y después recién pudimos armar los escenarios, o sea, yo voy a mostrar un poquito de cada cosa para que ustedes puedan entender cómo armamos los escenarios. La otra. Bueno, etapa 1, diagnóstico inicial, no se pueden mostrar todos los resultados porque son muchos, pero sí elegí mostrar aquellos que van a servir para después mostrar o que puedan identificar las variables clave. Bueno, este es el mapa, es el gran mega esquema de todo el trabajo realizado en la etapa del diagnóstico inicial, ¿no? Es verdaderamente, fuerte ver todo el mapa porque da cuenta de todo el trabajo realizado. Seguramente no se puede leer, yo lo voy a describir rápidamente. Nosotros para poder, la pregunta era, ¿cómo hacemos para relevar la información? Había que hacerlo de manera ordenada. Todo esto fue discusiones, encuentros,
¿no? Entonces, decidimos mirar trabajos o estudios sobre análisis de mercado de salud. Y lo que vimos en esa bibliografía es que analizan costo-beneficio en términos de oferta y demanda, digamos, básicamente. Entonces, nosotros definimos a partir de esa lógica 3 dimensiones: formación, ejercicio profesional y necesidades de salud de la población. Entonces, todo esto lo trabajamos, como dije antes, con fuentes estadísticas, relevamiento documental, con entrevistas y con encuestas. Y cuestionarios. Los cuestionarios los construimos, los diseñamos nosotros. ¿Y qué hicimos? Por ejemplo, lo que dicen las investigaciones, dicen que para mirar mercado laboral de profesionales de salud, uno tiene que relevar quiénes forman, en este caso, qué instituciones forman enfermeros. También hay que ver los niveles de formación, ¿no? También analizamos y relevamos todo el marco regulatorio, acá solamente hay algunas, pero todo el marco regulatorio de la educación superior. En el ejercicio lo que hicimos fue analizar marco legal e inserción laboral. En el caso de marco legal, acá está Enrique, que es como el artífice, ¿no? El responsable del mega trabajo que hizo, que fue hacer un relevamiento de todo el marco legal de ejercicio de la enfermería y analizarlo, ¿no? Ley nacional y cada ley provincial o por jurisdicción con sus decretos reglamentarios, además de las leyes de colegio. ¿Por qué hizo eso? Porque las investigaciones también lo que señalan es que para mirar, para pensar el mercado laboral o para mirar el mercado laboral de profesionales de salud, lo que hay que ver es el marco legal y los niveles de autonomía, porque son los que definen lo que pueden hacer o no. En el caso de la inserción laboral, lo que hicimos, y este es uno de los instrumentos que diseñamos, miramos algunas variables, ¿no? Como dónde trabaja, la carga horaria, cuántos empleos tiene. En el cuestionario que yo decía que diseñamos, además de relevar la inserción, también relevamos algunas características de la formación, como por ejemplo, cuánto tardó en obtener su título de grado. Y para las necesidades de salud de la población, lo que hicimos fue generar también 2 instrumentos, una guía para relevamiento de la infraestructura, digamos, del centro de salud, porque lo hicimos en primer nivel, y otro para la entrevista. Bueno, sigo con algunos resultados, solamente algunos voy a mostrar de nuevo porque son muchos, pero estos sirven para después la proyección de escenarios. Sobre esta información trabajamos para la identificación de las variables clave, para la construcción de las hipótesis y para los escenarios. Este es interesante porque lo que habla son las instituciones formadoras de enfermería, ¿no? Y entonces yo tomé, esto es, digamos, el punto de corte es 1950, porque nosotros sabemos que a partir de la década del 50 larga, con más desarrollo en el 60, las carreras de enfermería se incorporan en el ámbito universitario. Esta línea podía continuar para atrás, pero solamente estarían las tecnicaturas, digamos, o las escuelas terciarias, porque esas escuelas sabemos que preexistían, digamos, estuvieron antes que las carreras en las universidades. Bueno, en el azul, como se ve, son las universidades públicas, el turquesa privadas, las escuelas terciarias es el fluo verde y las de formación que están discriminadas, pero si las sumamos, en total tendremos que, no sé si te puedes parar arriba de la línea. Ah, no. Bueno, porque está el número en... No, tendría que ser con... no, la máquina que está conectada no sé cuál es. Es esa, porque si te parás arriba de donde está conectada, bueno, no importa, pero si se suma la verde con la otra de color salmón, será, no, mostaza, son 218, que son las instituciones que declara el último catálogo de INET, que son 218 instituciones terciarias, digamos, o de educación superior no universitaria que forman enfermeros. La tendencia, ¿no? Si uno mira, bueno, la tendencia es en desarrollo,
este es el dato que para después pensar los escenarios a futuro, ¿no? Que la tendencia en todas las instituciones formadoras es en crecimiento. La otra. Bueno, esta lo que analiza es la serie histórica, pero de la fuerza de trabajo en enfermería, ¿no? A mí esta me gusta mucho porque, bueno, esta fue, ayer alguien me preguntó, pero ¿por qué no está cortado cada 10 años? Me hubiese gustado hacerlo, pero a veces lo que yo quiero no es la realidad. Y entonces la verdad es que fue construida, la construimos con la información disponible. Y lo más antiguo, por decirlo de alguna manera, que teníamos era un documento de la OPS que señala, como para nosotros sería como el punto de partida que encontramos, ¿no? Fíjense que acá los licenciados están casi en línea de base, o sea que casi muy poquitos. Y sí, los empíricos y los auxiliares que había desarrollo. Como si uno lo tiene que mirar, hay como yo digo, un dato que por lo menos resulta interesante para los escenarios, que es esa, porque esa es la de los enfermeros, los técnicos, ¿no? Fíjense que mientras los licenciados andan por acá, medio cruzándose acá con los auxiliares irían, parecería ser que irían en baja, los licenciados van a ir creciendo más lentamente, pero claramente los enfermeros duplican, ¿no? Que esto también es interesante. Y acá, bueno, esto, los empíricos lo quiero señalar, que es esta línea, lo quiero señalar porque como en la década de 90 empieza a descender y ya para el 2013 no se encuentra el registro. Y eso ¿por qué lo quiero señalar? Porque también permite mostrar la importancia de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque en esa época del 90, ¿no? Creo que, bueno, fue Ana Heredia, Silvina Malvares, un programa muy importante que tuvo la enfermería de reconversión de empíricos en auxiliares, de auxiliares en enfermeros. Bueno, fue un súper programa con apoyo de OPS, pero me parece que es interesante porque muestra dos cosas, ¿no? Uno, cómo lo que ese programa, primero, el tiempo que se tarda, y segundo, que estos empíricos, una parte de ellos se reconvirtieron en auxiliares y lo que hace es que esto pegue un salto, ¿no? De acá a acá. Sí, la otra. Bueno, esta tiene que ver con otra característica que tiene enfermería en Argentina. Bueno, ahí está. Y son tres en realidad. La concentración urbana, están encadenadas las dos, concentración de enfermeros en los grandes centros urbanos, una con desigual distribución en zonas rurales, y también el fenómeno de la migración interna, que son los enfermeros moviéndose por dentro entre provincias, ¿no? Esto lo habíamos visto bien marcado en Santiago del Estero, por ejemplo. Bueno, la otra. Esta tiene que ver con otra característica que tomamos para la construcción de escenarios, que son las tendencias demográficas, ¿no? Y acá este dato es para mí me resulta muy interesante porque lo que señala es dos fenómenos, ¿no? Al 2040, ¿no? Dos fenómenos, uno es el aumento de la población mayor de 65 años, que es la línea azul, y también el aumento de la esperanza de vida. ¿Por qué eso consideramos que es importante? Bueno, porque dice, se prevé que alcanzará el 21,9 en 2040, casi el 22. Este proceso implica un crecimiento en la demanda de cuidados gerontológicos y manejo de enfermedades crónicas complejas, ¿no? Digo, si uno lo piensa, cómo eso se puede articular con, por ejemplo, con la formación, además del trabajo. La otra. Bueno, este es un análisis histórico del financiamiento en salud y acá, bueno, es interesante, digo, porque la línea, la superior, ese color amarillito, es el destinado, es el porcentaje destinado a la formación de recursos humanos en salud. Está claro, ¿no? Cómo va bajando.
y la otra es el porcentaje del PBI en salud, pero lo que dicen los trabajos es que, bueno, son nominales, ¿no? Pero 10,5 estimados para el 2024, pero que dicen que la cifra en realidad no refleja la realidad del poder adquisitivo, porque eso significa inversión en tecnología y que está destinado más, además del sector en tecnología, solo a algunos sectores. No es equitativo, por decirlo de una manera. Pero sí me interesa la línea de arriba, donde señala francamente algo que nosotros vemos, y es que el financiamiento o la inversión en recursos humanos en salud presenta un descenso, una tendencia en descenso. Bueno, acá vamos con el ratio enfermera-médico. Esto dice en Argentina, pero en realidad compara Argentina con otros países, ¿no? Lo que sí se ve es que el de Argentina, 0,56, es el más bajo. Este es el recomendado por la OMS, que es de 4. Está bastante. El de la OCDE es de 3,80, o sea, casi 4 también. Ahí está, 3,8. Pero bueno, esto también es interesante para pensar los escenarios a futuro, ¿no? Sobre todo, uno pensaría en cómo mejorar ese ratio. Bueno, este es marco regulatorio de la formación, están por supuesto, muchísimas más, pero están como las más, yo no sé si son las más importantes, pero las más que usamos, ¿no? La Ley de Educación Superior, la Ley de Educación Técnico Profesional, que regula las tecnicaturas, la 207 del 07, que después es 207 del 13, la del marco para homologación de los títulos de enfermeros, la 199, que tiene de 199 de especialidades del 2011, ¿no? Que tiene ahora la nueva resolución 2055 del 23, la 1724, que es la que declara la inclusión del título de licenciado en enfermería en el artículo 43, que es la carrera de interés público, y la 2721, los estándares de lineamientos de acreditación de carreras bueno, que ahora se está terminando la segunda fase del primer ciclo de acreditación y es importante porque hay que, digo yo, pensar si son estos los estándares que necesitamos para la próxima acreditación. Es todo un mundo, no me voy a detener ahí. Bueno, acá esto es para mostrar ahí un poquito el trabajo que yo comentaba que había hecho Enrique. Esto es una parte nada más, la verdad es que es un montón, pero lo que hizo fue sistematizar todo ese marco legal. Acá está ordenado o organizado por décadas, ¿no? Y entonces el gráfico lo que señala, la figura es cuántas leyes por cada década y está discriminado abajo qué provincias. La otra. Esta no es para que lo lean porque no se puede leer porque no sé si se puede pasar para abajo. Yo lo puse en colores, ¿no? Santa Cruz, ¿él qué hizo? Hizo este mapa y en el mapa lo que figura es, yo lo puse en colores para distinguir, ¿no? El color rosita de arriba de Santa Cruz fue la ley sancionada en 1978, ¿no? La primera. En la década del 80 está el color violetita, el color verde es la del 90, que acompañan, ¿no? Acompañan la sanción de la Ley de Ejercicio Nacional. En color azul están las del 2000. Esto sigue para abajo, pero ¿cómo? Sí, no se puede pasar. Bueno, pero la información es la ley, la fecha de sanción, el decreto reglamentario y si tiene decreto reglamentario o no, y si adhiere o no a la ley nacional. Bueno, la otra. Bueno, estos son algunos datos, son muy poquitos, sobre el relevamiento. Yo dije que diseñamos encuestas, entonces algunos resultados del relevamiento que hicimos. 4.032 es el total de los encuestados, de ellos 1.652 licenciados y 2.380 enfermeros, o sea, el título intermedio, digamos, para las universidades de título intermedio. Bueno.
Lo que relevamos ahí, por ejemplo, fue la situación laboral general, y acá a mí lo que me interesa señalar es que la columna más alta es la de un empleo. Y ese es un dato para tener presente, porque hay otros estudios que también indagan mercado laboral que señalan que una característica de enfermería es el doble empleo o el pluriempleo, y eso a nosotros no nos estaría dando en la muestra que tomamos, ¿no? Entonces, que en realidad con 2 empleos o más de 2 empleos hay menos que con un empleo. Esto, ¿por qué me parece que es un dato a tener en cuenta? Porque cuando profundizamos en los que respondieron un empleo, lo que vimos es, cuando le preguntamos la carga horaria semanal de trabajo, excede la carga que corresponde a un solo empleo. Algunos señalan más de 40 horas de trabajo, y eso significa que respondieron, lo estamos indagando, estamos profundizando en eso, que respondieron que tienen un empleo, pero por la carga horaria de trabajo nos damos cuenta que además realiza horas, módulos adicionales, horas extras. Bueno, la relación laboral por sector, que bueno, el mayor porcentaje, digamos, es planta permanente, está discriminado por sector público-privado. A mí me interesa, me parece que es interesante esa columna, porque esa que es, habla del modo de contratación del sector público, ¿no? Una contratación más flexible o menos estable en el sector público, que eso, como comentábamos o hablábamos en otras oportunidades, yo no sé si es nuevo, pero sí nos resulta novedoso, porque antes el empleo público era como un sinónimo de estabilidad para enfermería, ¿no? Para seguir indagando, digo, la otra. Bueno, también miramos las competencias, ¿no? En el caso de las competencias, lo claro, miramos con qué frecuencia aplica cada una de las competencias. Y acá lo que vemos es que la que más se aplica son las competencias técnicas, con el 84,5. ¿No? Y las de trabajo en equipo también, que eso por ahí tiene que ver con la característica del trabajo en enfermería, que es en equipo, y claramente la que se aplica con muy poca frecuencia es la de investigación, ¿no? Entre a veces y nunca, bueno, es como un 70%. Eso también es para seguir pensándolo, sí. Bueno, también relevamos o consultamos, preguntamos sobre el respeto por la autonomía profesional, que nos da que casi la mitad siente que es respetado, que se respeta su autonomía en su empleo. Acá me parece que el punto como para seguir indagando es este, ¿no? Los que no sienten que su autonomía es respetada en su ámbito de trabajo, y bueno, digo que es para seguir indagando porque el concepto de autonomía es relacional, digamos, ¿no? Porque una cosa es lo que la autonomía puede decir, después de definir el marco legal, pero está atravesada, como decíamos ayer con Enrique, está atravesada por otras cuestiones como la política institucional, si se quiere, como otros actores que participan también en esa definición o que van modelando esa autonomía. Además de que me parece que habilita también, por ahí es otra línea de investigación, ¿no? Que es, bueno, ¿qué sería, qué entendemos o qué sería la autonomía para enfermería, ¿no? Lo dejo ahí. Seguimos. Bueno, este gráfico y el siguiente lo que señala es la baja participación de enfermería en las asociaciones profesionales, ¿no? Solo el 20% de la muestra que nosotros tomamos refiere que participa en asociaciones profesionales. La otra. Y esta da más baja todavía, que preguntamos la participación en la vida política, sindical o gremial, y ahí nos dice que el 92,5, bueno, el 7,5 sí participa, el 92,5 no, y esto es importante porque este es un actor más, cuando veamos el mapa de actores, es un actor más,
y entonces ahí vamos a ver los resultados que obtuvimos con esto. La otra. Bueno, sigo en diagnóstico, estoy todavía en diagnóstico. Lo que relevamos también es el tiempo para obtener el título de enfermera, enfermero, ¿no? El que sería para nosotros el pregrado, el técnico, el enfermero universitario, tiene distintas denominaciones. Pero lo que vimos ahí es que más de la mitad, el 63%, tarda 3 años, ¿no? Que es un buen dato, 65 o 3 años, que es en tiempo y forma, es lo esperable, es un buen dato. Un 27% de entre 3 y 5 años, y un 9,8 más de 5. Este es el primer tramo, digamos. La cosa cambia en la siguiente, que es cuando preguntamos cuánto tiempo tarda en obtener el título de grado. Y ahí la cuestión cambia porque lo que se ve es que la mayoría, que es la columna más alta, 47,6, tardaron entre 6 y 9 años en obtener su título de grado. Por supuesto que esto es para seguir indagando porque tiene que ver también con muchos factores, como toda la línea o todos los estudios acerca de prolongación de estudios o abandono, bueno, señalan que es complejo, que tiene que ver tal vez con, tiene que ver con factores personales, pero también con contextuales, en algunos planes de estudio, la institución, yo digo, enfermería es una carrera escolarizada, ¿no? Con alta carga horaria y demanda, y bueno, juegan los sistemas de correlatividades, bueno, hay un montón o unas cuantas cosas, pero sí el dato entre 6 y 9 años está por encima de lo esperado, y después están entre 10 y 14 y más de 15, pero ese dato hay que mirarlo, hay que seguir indagando, porque nosotros al tener un título intermedio, entonces eso hace que en algunos casos el egresado del título intermedio se inserta en el campo laboral y me sale decir procrastina, pero relega continuar estudiando, lo hace en otro ritmo, y después vuelve a la universidad, tal vez con algún tiempo después, pero regresa, y como el dato está tomado desde el momento que inicia la carrera hasta que termina, eso hace que se vea mayor tiempo, ¿no? Y de todas maneras es para seguir indagándolo. La otra. Bueno, este era el esquema inicial, cómo habíamos trabajado. Hasta ahora todo lo que mostré es diagnóstico inicial. Ahora lo que viene es, con ese diagnóstico inicial y con esa información que recogimos, cómo lo trabajamos para llegar hasta los escenarios. Segunda etapa, etapa 2, identificación de las variables clave o variables críticas. Bueno, esto tiene que ver con condiciones laborales. Yo acá el dato que me interesa, ¿no? Es el de el salario promedio del personal de enfermería equivale al 42% del salario médico para igual antigüedad, ¿no? Ese dato me parece que es interesante para pensar después en los escenarios. Las jornadas laborales también, no me voy a detener acá, y el reconocimiento profesional. Solo lo quiero nombrar porque no me voy a detener acá. Estos son los software que utilizamos. Yo dije el MICMAC, que lo que es especializado, ¿no?, para análisis estructural, y lo que hace es permite identificar las variables clave en el sistema de matrices de impacto cruzado, ¿no? Y lo que mide es la dependencia y la influencia. Yo traje un esquemita para mostrarles el trabajo que estuvimos haciendo. El MACTOR es el que analiza ese mapa de actores, las relaciones de poder, como dije, y el escenario Wizard es el que arma los escenarios. Bueno, esta es en función de toda la información recogida y algunas que mostré acá, lo que hicimos nos sirvió para identificar las dimensiones y las variables de análisis. Entonces tomamos estas, ¿no? La demográfica, económica, educativa, tecnológica, laboral, regulatoria y territorial. Un poco tomando la información que había presentado antes. Sigo. Esto creo que no se ve, igual la idea no es leerlo, pero sí mostrar todo el trabajo que estuvimos haciendo en estos días previos,
y que tuvimos que hacer para poder construir los escenarios. ¿En qué consiste? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Pero el Micmac es un software que cuando uno lo abre, lo que pide es que le carguemos las variables que los expertos consideran que son variables clave. Entonces, en función de todo el trabajo de la primera etapa de diagnóstico, nosotros lo que hicimos fue cargar esas variables en el software. Esto es un Excel porque en realidad el software lo carga de a una y yo lo tenía ya cargado en un Excel para más ordenado. Lo que quiero decir es que lo que figura acá por ejemplo dice presupuesto sanitario, pero lo que figura en cada fila es lo mismo, como es cruce de variables, también están las columnas. Nada más que en las columnas le pusimos una sigla, porque si le poníamos de nuevo lo que dice en la fila, se extendía mucho el Excel. Y lo que hace entonces es cruza. Yo porque leo acá presupuesto. Presupuesto sanitario, entonces lo cruza con las instituciones que forman enfermeros. Y entonces dice, ¿qué influencia o dependencia tiene una de la otra? Y los valores posibles son 0, no existe, 1 es débil, 2 moderada y 3 hay una influencia o una dependencia fuerte. Los colores, el color verde es el 3, o sea que en el cruce de variables, el color verde significa que hay una dependencia e influencia fuerte. El violeta es el 2, que es moderada. El 1 y el 0 quedaron sin colores. Y acá hay 2 colores más que yo no los dije, y uno es esa diagonal que ustedes ven ahí en color naranja, que es cuando se cruzan las mismas variables. Cuando se cruzan las mismas variables, eso es 0. No hay. Pero fíjense que forma una diagonal. ¿Y por qué esa diagonal es importante? Porque tiene que ver cómo se leen los resultados. ¿Y cómo se leen los resultados? Bueno, de la diagonal para arriba se leen por fila. Es la influencia que tiene una variable sobre la otra. Y de la diagonal para abajo se lee por columna. Sería la institución, la primera columna, qué dependencia tiene de cada una de las filas. Eso es un poco, yo sé que es complicado, pero después, fíjense que se suman todas las columnas, se suman todas las filas, y yo en amarillo lo que señalé son las que tuvieron más puntaje, más cantidad de números 3, digamos. Ahora, Enter en el Micmac, Enter una vez que está todo eso cargado, ¿y qué tira? Tira un informe en Word, pero dentro del informe hay un gráfico que es que esto es un eje cartesiano donde lo que hace es ubica cada una de las variables de acuerdo al puntaje que le habíamos asignado, como si fuera una nube de puntos, ¿no? En un estudio correlacional, digamos. Una nube de puntos. ¿Y a eso qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos lo que todas las investigaciones hacen, ¿no? Que lo que dicen es que hay que trazar en ese eje cartesiano una bisectriz de extremo a extremo y después dividir ese eje en 4 cuadrantes. Lo que dicen las investigaciones es que lo que se analiza no son los 4 cuadrantes, sino es ese cuadrante, el cuadrante superior derecho, que ahí se ubican las variables con mayor dependencia y mayor influencia. ¿Cómo? Sí, en realidad las amarillas son las sumatorias, esto es por variable. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque además dicen que no, por supuesto acá hay 24 nada más, se van a ir sumando, hay estudios que tienen más de 80 variables, pero lo que dicen todos es que de ese cuadrante superior solo es conveniente tomar 5, no más de 5 porque si no se complejiza mucho y se pierde el análisis. Bueno, sigo. Acá acá se ve, todo eso que dije está ahí. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, por supuesto, ¿se acuerdan que yo dije en la diagonal la misma variable con la misma da 0? Bueno, formación con formación, nada, da 0. Pero acá sí me interesa, ¿cómo se lee esto? Bueno, por ejemplo, fíjense, regulación.
la variable regulación con la formación, esa asociación es fuerte, ¿no? Y eso queda claro porque nosotros en la educación toda la formación está regulada. Entonces la asociación es fuerte. Pero, por ejemplo, fíjense, la formación con la tecnología es moderada. Con la demografía es débil. ¿Por qué pensamos nosotros, y también lo dice el software, por qué podría ser débil? Y bueno, porque la formación tiene alguna relación con los cambios demográficos, pero son lentos. O sea, como si fueran a destiempo, digo, ¿no? Que la formación en algún punto es débil, no es nula, es débil, puede responder a los cambios demográficos, pero como en el tiempo, no rápidamente. La que está señalada en negrita, toda la columna, porque es la que más influencia y dependencia tiene, es la económica, ¿no? Fíjense, la económica con la tecnología da fuerte, la demográfica con la economía también, en las otras dos moderados. Esto es, ¿por qué esto es importante? Y lo estoy mostrando porque en función de estos resultados es que se trabaja con el otro software que es el de los actores. Bueno, acá están los actores. Estado, instituciones formadoras, empleadores, y ahí están las organizaciones profesionales que yo cuando daba el dato de que hay poca participación, porque fíjense que dice poder limitado y fragmentado territorialmente, escasa representatividad unificada a nivel nacional, y dice, y baja incidencia en políticas públicas del sector, ¿no? Esto me parece que también es interesante para, es como si cada cosa que dijera es como para una línea de investigación, ¿no? Pero es un dato que creo interesante. Bueno, vamos con las hipótesis de partida. ¿Con el tiempo? Ya falta poco. Hipótesis de partida. Vamos. Trabajamos con 4 hipótesis, ¿no? No sé si alcanzan a ver que está todo como si estuviera todo encadenado. Tuvimos que hacer la primera, segunda, tercera, y ahora para pasar a la tercera etapa, que es la construcción de hipótesis. Trabajamos con una hipótesis demográfica, ¿se acuerdan el gráfico que mostré del envejecimiento poblacional? ¿No? Entonces dice que va a generar una demanda para cuidados especializados en geriatría y enfermedades crónicas. Trabajamos con una hipótesis educativa que dice que la formación va a experimentar una transición hacia mayores, como vimos, ¿se acuerdan que vimos la tendencia donde iban todos en ascenso, ¿no? Más porcentaje de licenciados, aunque van a persistir asimetrías regionales. Esto también los informes que consultamos hablan de una distribución inequitativa territorial, como dije antes, mayor concentración en centros urbanos y más difícil en espacios rurales. Una hipótesis tecnológica, ¿no? Que habla de una acelerada tecnologización del sector salud. Nosotros esto lo hemos visto o indagado con la pandemia, ¿no? Con la pandemia y esa refuncionalización de la atención de salud. Bueno, entonces esta hipótesis está planteando que le va a demandar al sector salud competencias, decíamos emergentes o competencias avanzadas, ¿no? En telesalud, en analítica de datos, en sistemas de información clínica, que en algunos casos ya están implementados, pero bueno, eso va a impactar sobre las currículos, ¿no? Sobre la formación. Y la hipótesis económica, que la voy a leer, la hipótesis económica, porque además fue una de las que tenía más fuerte asociación, la volatilidad económica cíclica del país impactará directamente en los niveles de inversión en salud y en educación superior, constituyendo un factor determinante para la sostenibilidad y el desarrollo estratégico de la fuerza laboral enfermera. Lo que esto está señalando es que esa idea de lo cíclico, periodos de fuerte inversión y periodos de desinversión, y entonces como que es difícil encaminar un proyecto, si se quiere, o un programa en función de esos sobresaltos, ¿no? Y la otra. Bueno, llegamos a los escenarios, acá estamos. Vamos.
Escenario 1. El escenario con toda la información que trabajamos y todo el uso, la ayuda que nos dieron los software y todo el trabajo realizado durante todo este tiempo por todos los nodos y todos los equipos de investigadores, ahí está la construcción del primer escenario. ¿Recuerdan lo que decía en la primer diapo? La creatividad de pensar, ese trabajo creativo de poder pensar en función de la información, ¿cómo podría ser uno de los escenarios? Bueno, el escenario, el 1, lo hemos denominado reconfiguración integral. ¿No? La reconfiguración integral, yo pensaba en algo así como barajar y dar de nuevo, porque lo que está planteando este escenario, fíjense, dice, para el perfil formativo, dice, el 75% de la fuerza laboral está constituida por licenciados y profesionales, que habla de enfermeros, ¿no? Con formación de posgrado. Alguien allá, ella dice tope de gama, ¿no? Por ese, la formación auxiliar con roles claramente diferenciados de la enfermería profesional. Lo vamos a ver un poquito más adelante en algún gráfico, pero lo que señala es profesionales con mucha formación y la persistencia de los auxiliares, pero con roles bien diferenciados y también en jerarquía o en cuanto al salario. En las condiciones laborales, reconocimiento pleno del carácter profesional de enfermería en todas las jurisdicciones y ámbitos laborales, ¿no? Porque eso ahí, el análisis de Enrique lo que muestra es que hay una heterogeneidad, ¿no? Entre las jurisdicciones. Y dice, una escala salarial competitiva equiparada al 85%, ¿se acuerdan que había dicho que era como del 45%? Al 85% de la remuneración médica para asimilar formación y responsabilidad. Y después, el ratio enfermera-paciente también acorde, dice, a los estándares internacionales, ¿no? Yo quiero hacer una aclaración en relación al escenario. El escenario es la proyección, es la construcción, ¿no? Después nosotros vamos a analizar, en todo caso, qué posibilidades o qué creemos como expertos o expertas, cuál consideramos nosotros que es, es más posible, digamos. Bueno, estas son para este escenario de reconfiguración integral, estas son los factores claves, digamos, o lo que deberíamos trabajar, ¿no? Dice, una reforma educativa, y fíjense que dice, transformación integral del sistema formativo con unificación de estándares para grado y tecnicatura. Acuerdos intersectoriales de coordinación efectiva entre los actores clave, un marco regulatorio, dice, actualización legislativa a nivel nacional y provincial, pero dice marco legal unificado. Y después, inversión sostenida, un incremento presupuestario en formación y en condiciones laborales sostenido, ¿no? La otra. Bueno, también trabajamos, porque nosotros en el proyecto decíamos, el objetivo final era el 2040, pero también en una década, ya estamos un poquito menos, en 2030, pudimos trabajar. Lo que hace es como señala, el software señala como una agenda para llegar al 2040 con ese escenario. Entonces dice que para el 2025 tendríamos que tener ya el marco legal unificado. Dice, aprobación de una nueva ley nacional de enfermería con adhesión de todas las provincias, estableciendo categorías profesionales homogéneas y requisitos formativos mínimos. Para el 27, una reconversión formativa, ¿no? Que dice que sería la implementación completa de un sistema de acreditación obligatorio para todas las instituciones formadoras, ¿no? Grado y pregrado, y la persistencia, como dije antes, de los auxiliares, pero con roles bien definidos. Carrera profesional, 2028, carrera profesional, implementación en todas las jurisdicciones,
con múltiples trayectorias, reconocimiento salarial diferenciado según formación y competencia. Y el 2030 habla de la formación avanzada, ¿no? Consolidación de programas de doctorado en enfermería, especialidades avanzadas. Fíjense que pone en número también 10 centros de excelencia distribuidos estratégicamente en el territorio nacional. ¿Cómo sería la reconfiguración según el escenario de la fuerza de trabajo en enfermería según niveles de formación? Bueno, ahí se ve la primer barra, es la persistencia del auxiliar, ¿no? La barra más larga, digamos, sería de especialistas, licenciados, y después especialistas, magísteres y doctorados. Acá falta alguien, ¿no? Faltan, según este escenario, no habría técnicos, sino que los técnicos quedarían incluidos o pasarían, digamos, como habla de evolución o desarrollo de la formación profesional, dentro de los licenciados, como licenciados, ¿no? No es como técnicos adentro de los licenciados, sino como licenciados. Por eso yo dije que este escenario es complejo. Vamos con el 2, escenario 2. Bueno, el mapa me hacía acordar cuando iba a la escuela, ¿no? Que teníamos que comprar ese mapa, por eso puse la figura. Y además porque es un bocadillo, nada más es una cosita, un detalle, pero los mapas que le pedía yo usé el Gamma, que usa inteligencia artificial para armar la presentación, y cuando le pedía un mapa de Argentina, no me aparecían las Malvinas. Y entonces estuve un buen rato hasta que me aparecieron, ¿no? Y la Antártida ni hablar. Pero bueno, listo, encontré que tiene las Malvinas. Entonces, el escenario 2 es el escenario de estratificación adaptativa, se llama, ¿no? Y este escenario lo que propone es una estructura dual. ¿Por qué dice una estructura dual? Bueno, porque este escenario dice, bueno, no vamos a cambiar todo de 0 como el 1, sino que en función de lo que tenemos, y bueno, lo adaptamos y lo mejoramos. Entonces dice, estructura dual, sistema consolidado en 2 niveles formativos. Están los técnicos, que en el otro no estaban, y los licenciados técnicos con 3 años, licenciados 4 o 5, roles y competencias claramente diferenciados y legalmente reconocidos. Acá habría que mirar un cambio, sobre todo en el marco legal, ¿no? Plantea una desaparición gradual, dice, de la categoría auxiliar a través de programas de reconversión y desarrollo de especialidades para ambos niveles con reconocimiento formal y remunerativo. En el tema, en el caso, en el aspecto de la distribución regional, dice equilibrio regional adaptado a necesidades territoriales, mayor presencia de técnicos en zonas rurales y de baja complejidad y concentración de licenciados en centros urbanos y ámbitos de alta complejidad. Todo es discutible, ellos solo no maten al mensajero, digo, esto lo estoy presentando el escenario. Sistema de incentivos para movilidad profesional que asegura cobertura mínima de licenciados en todas las regiones. Incentivos para movilidad profesional, con programas de formación continua, supervisión a distancia para técnicos en zonas alejadas. Creo, es por lo que yo conozco es el Garrahan. El Garrahan está haciendo no sé si se llama teleatención, tal vez le llama de otra manera, pero es interesante, lo vienen trabajando hace años, que se conectan en red con espacios muy distanciados. ¿Cómo? Claro, pero enfermería creo que también tengo entendido. Bueno, escenario, este escenario reconoce, este escenario 2 reconoce las limitaciones estructurales y adapta el modelo, ¿no? El modelo profesional a la realidad argentina. Dice, estableciendo un sistema dual funcional que responde a las necesidades diferenciadas del territorio y optimiza los recursos disponibles. Bueno, ¿cuáles serían los factores claves de desarrollo acá? Bueno, la reorganización formativa, definición de perfiles técnicos y de licenciados,
planificación territorial por la distribución estratégica según necesidades, delimitación de competencias, dice marcos legales con roles diferenciados, esto, ¿no? Sobre todo por la heterogeneidad y bueno, es todo, Marco, esto es todo tu tema, Enrique, es todo lo que tiene que ver con la heterogeneidad que presentan los marcos legales según la jerarquía. Y las escalas salariales diferenciadas con un reconocimiento económico según la formación. Bueno, lo que dice es que esto requiere, ¿no?, una planificación coordinada entre las instituciones formadoras y empleadoras, y estableciendo esa diferenciación clara en los niveles de formación. ¿Cómo quedaría, ¿no? ¿Cómo quedaría según este escenario la distribución? Bueno, ahí acá se ve en marrón, pero en la presentación, bueno, no importa, es marrón, lo que son los licenciados y los técnicos, este es el color violeta, ¿no? Acá lo interesante es que el software pone a Cava como si Cava fuera una región, porque fíjense que dice Cava y después dice región centro, Patagonia, ¿no? Y es porque lo analiza de manera separada, porque lo que quiere destacar es el porcentaje de licenciados que tiene como centro urbano, ¿no? Bueno, también tiene como 33 hospitales, creo, digo, tiene una magnitud importante, pero porque además señala que, después lo vamos a ver, que la tendencia es en aumento. Bueno, y después es el escenario 3, ya falta poquito. El escenario 3 se denomina, digamos, la fragmentación o un escenario al que le llamamos de fragmentación persistente. Bueno, características de este escenario de fragmentación persistente. Heterogeneidad formativa. Voy a leer primero lo que está abajo porque es como que lo que explica lo que vamos a ver. Dice, este escenario representa la evolución tendencial del sistema actual, sin intervenciones estructurales significativas, donde las mejoras existen, hay mejoras, pero dice, son dispersas e inequitativas, profundizando las desigualdades en el acceso a cuidados de calidad. Y entonces, ¿cómo es este escenario? ¿Qué características tiene? Bueno, una heterogeneidad formativa y persistencia de desigualdades territoriales. Heterogeneidad formativa, dice, persistencia de múltiples niveles formativos con escasa articulación entre sí. Auxiliares técnicos, enfermeros y licenciados coexisten con marcos regulatorios dispares según jurisdicción. Crecimiento desigual de la profesionalización con incremento de licenciados en grandes centros urbanos, pero estancamiento en regiones periféricas. Desarrollo de posgrados limitado a nichos específicos, principalmente en el sector privado. En el caso de las desigualdades territoriales va a decir que se van a acentuar esas brechas que habíamos planteado antes entre jurisdicciones y además entre subsectores, ¿no? Hospitales y centros de alta complejidad, con predominio de licenciados y especialistas, de primer nivel de atención y hospitales periféricos mantienen, dice, alta proporción de auxiliares. Y otro aspecto que es la migración constante de profesionales desde las provincias a centros urbanos en busca de mejores condiciones laborales. Bueno, los factores críticos, ¿no? La discontinuidad política, y esto me resulta interesante, dice, la frecuente rotación política interrumpe el progreso sostenido, ya que las administraciones sucesivas abandonan o modifican drásticamente las iniciativas en curso. Existe una persistente falta de políticas de Estado con visión estratégica para el desarrollo de la enfermería. El otro factor, las restricciones presupuestarias, que dice la inestabilidad económica causa ciclos de financiamiento erráticos para la educación y la salud, con periodos de inversión seguidos a menudo por ajustes severos. Esta, dice, volatilidad socava la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos que están orientados a transformar. Y después, la última es el federalismo no coordinado.
La autonomía provincial junto con la coordinación nacional insuficiente, esto es lo que dice este escenario, produce entornos regulatorios fragmentados y un reconocimiento profesional inconsistente entre jurisdicciones. La movilidad interprovincial sigue siendo limitada y desafiante. Bueno, acá lo que señala es como qué proyección, ¿no? La composición nacional dice incremento modesto de licenciados, 25%. En el caso de centros urbanos, Cava y grandes centros urbanos, los licenciados alcanzarían el 55%. Dice creando polos de excelencia concentrados. Y en el caso de las regiones periféricas, dice sobre todo las provincias del norte van a persistir con dificultades en esa distribución territorial. La otra. Bueno, este es le puse así, está un poco colorido, pero la idea era que se pudiera diferenciar bien los escenarios, ¿no? El escenario 1 es el del color violeta, y entonces están las categorías de formación, pero lo que hay que mirar es, por ejemplo, el escenario 1, que es el color violeta, hay persistencia auxiliares, dice que no va a haber técnicos, sí aumenta la columna de licenciados, especialistas y posgrados académicos, magíster y doctorado. El escenario 2, que era el de la transición adaptativa, ese no prevé, porque dice que no van a estar más los auxiliares, sí una barra más alta de técnicos, licenciados y también especialistas. Y el escenario 3, que era el que termino de decir recién, de fragmentación persistente, van a estar todas las categorías con un porcentaje de auxiliares y a menor formación bastante alto. Bueno, este sería el ratio enfermera y médico para cada nivel, para cada escenario. Y entonces el que más se acercaría al de la recomendación de la OMS sería el de la reconfiguración integral, ¿no? Y acá el gráfico agrega la columna de la situación actual, ¿no? Esto es, el segundo escenario es el de estratificación y el de la fragmentación persistente. Bueno, esto es en general los factores críticos para la viabilidad de los escenarios: consenso sectorial, financiamiento sostenido, continuidad de políticas, marco regulatorio actualizado. Pasala, porque está, pasala. Y ahí terminamos. Bueno, muchas gracias, Karina, impresionante. Entonces ahora volvemos a las 11, hacemos un pequeño break y continuamos con Hugo Mercer, que va a estar haciendo su presentación. Como el taller o esta reunión está armada con una lógica, ¿no? Que era primero presentar los escenarios, después del break Hugo va a hablar de aspectos metodológicos, del trabajo que tenemos que hacer después de la validación de todo esto que presenté recién, y él va a hablar de algunos aspectos metodológicos, y después sigue la actividad con ya, que es la de validación de todos los expertos que están acá presentes y los que están conectados. Bueno, arrancamos entonces con la segunda presentación. Hugo es integrante del nodo UNSAM. Con él, la verdad es que hemos trabajado mucho los detalles, digamos, de la presentación, la construcción de escenarios, y él lo que va a presentar ahora tiene que ver más con los aspectos metodológicos que le dan el motivo, digamos, a esta reunión de validación de expertos. Así que, Hugo, ahí ya vemos tu presentación cuando quieras. Bien, bueno, muchas gracias. Fue un gusto escuchar la presentación de Karina. Me dio la impresión, la cámara no lo tomaba bien, pero me dio la impresión de que varias de los presidentes que acompañan esa sala aplaudieron también al final. Les interesó la presentación. Algunos aplaudieron más que otros. Bueno, yo lo que querría presentar, anticipándome a lo que ustedes van a tener que aportar
para la validación de los escenarios es algunas consideraciones sobre la metodología de escenarios. O sea, es una metodología que permite orientar aproximaciones sucesivas hacia ese futuro al que deseamos llegar, a ese futuro tan difícil de imaginar, de construir, pero que de alguna manera, si estamos mejor informados, si conocemos datos actuales, si podemos esbozar cuáles son las tendencias a futuro, la construcción de esos escenarios se transforma en una materialidad más accesible. Les pido pasar a la siguiente imagen. ¿Para qué queremos hacer la validación? Uno, porque al igual que el conjunto de esta investigación, nos va a permitir a todos aquellos que estamos interesados por la formación en el campo de fuerza de trabajo en salud y muy en particular de enfermería, tener bases firmes para la toma de decisiones. También identificar eventuales amenazas y sobre todo oportunidades para convertir nuestra voluntad de cambio en hechos reales, a pesar de la volatilidad del ambiente, del contexto y en especial en nuestro país que nos rodea. Los escenarios validados nos permitirían sugerir diferentes enfoques de aplicación, de difusión, de análisis. O sea, como que el escenario no es una situación terminada, cristalizada, no es una materialidad inamovible, sino que es una materia, es una plataforma de discusión, es una materia de debate, de construcción, de la cual derivamos pistas para mejorar los análisis, para decidir cómo aplicarlo, cómo difundirlo. Y nos permite también evaluar mejor las políticas y las acciones alternativas que como conjunto y también como individualidad decidamos tomar en este espacio de cambio, en este ambiente de cambio. Somos inicialmente 21 instituciones formadoras. Hoy en día a esta reunión se integraron otras asociaciones representativas del campo de la enfermería que pueden aportar y con quienes dialogamos para mejorar la utilidad de estos escenarios. Y por último, validar para incrementar la creatividad y la elección de mejores decisiones. Les pido la siguiente, por favor. Algo que ha generado este trabajo es que comencemos a leer con mayor detenimiento alguna bibliografía. Por un lado, algo que Karina mencionó al principio en su exposición, es que a partir de este trabajo se nos permitió redescubrir, en algunos casos descubrir y sobre todo valorizar trabajos que se habían hecho en la Argentina desde hace varias décadas. O sea que en nuestro país hay ya una tradición de trabajo en materia de construcción de escenarios. En la década de los 60 y 70, en la Fundación Bariloche existió un grupo muy importante, muy valioso, que trabajó en construcción de escenarios, en planificación estratégica, tratando de construir un modelo mundial de futuros deseables. Hay nombres que fueron muy destacados en esa experiencia, Oscar Barsaski, Gilberto Galopin y otros más. A Gilberto Galopin, un biólogo que está trabajando en este momento,
lo mencionó Karina, fueron gentes que construyeron modelos de futuro que lamentablemente tuvieron que interrumpir esa producción a principios de los 70 y continuar con su producción en el exilio. Tanto en Venezuela, en España, en México, en Francia, fueron bien recibidos, y esa construcción de escenarios, que fue demandada por algunos organismos internacionales cuando en Argentina tuvieron que interrumpir su producción, y por algunos países, permitió construir escenarios aplicados a cuestiones climáticas, ambientales, todo un desarrollo intelectual y metodológico que en nuestro país se vio interrumpido, como les mencioné, y que va a ser muy saludable que retomemos esa tradición y esas lecturas. Uno de los autores que tiene mayor producción en este campo, que ha tenido mayor producción en este campo, es Michael Godet. A principios del 2000, en especial 2007, aparece un trabajo que resume sus contribuciones. Se llama Perspectivas Estratégicas, Problemas y Métodos, y algunas de las ideas centrales que allí plantea, una es que la anticipación no tiene mayor sentido, sino es que sirve para esclarecer la acción. O sea, si nosotros queremos actuar sobre el futuro del mercado de trabajo, la formación, los marcos regulatorios en el campo de la enfermería, contar con escenarios que nos anticipen eventuales futuros, constituye una articulación necesaria e importante entre componentes. Por otro lado, la construcción de escenarios implica buscar métodos que sean tan rigurosos y participativos como sea posible, para que las soluciones sean reconocidas y aceptadas por todos. Hay algo que me quiero anticipar, pero es como si yo pensara qué mensaje clave querríamos dejar hoy con este ejercicio de validación. Como que hay dos alternativas. Una, que la construcción tiene que ser similar a lo que implica una democracia participativa. Importan las opiniones de todos, o por lo menos la mayoría, que con esas opiniones, con esa diversidad, con esa capacidad de concitar el debate y la construcción de un futuro, contribuimos a que los escenarios alcancen el mayor grado de consenso posible. Una vez alcanzado el consenso, una vez efectuado ese ejercicio de democracia participativa, se abre camino a la democracia representativa. Serán los actores políticos, serán las asociaciones profesionales, serán las universidades, serán las corporaciones de muy diversa naturaleza, los sindicatos, los que tendrán que definir la estrategia para alcanzar esos escenarios. O sea, si los tres escenarios que hoy expuso Karina necesitan actores que los motoricen, también necesitan de una democracia representativa que ayude a construirlos y validarlos, y de una democracia participativa que ayude a construirlos y validarlos, y una democracia representativa que gestione la implementación política y que se conviertan en decisiones políticas. Y el tercer elemento que querría retomar de lo que expone Godet es que prepararse para los cambios previstos no impide reaccionar para provocar los cambios deseados. Aquí, por un lado, está la construcción metodológica basada en datos de cambios
de escenarios previstos de cambio, pero también introduce Godet la idea del deseo, sobre la cual vamos a avanzar enseguida. O sea, como que el deseo, nuestra voluntad, nuestros valores, lo que ponemos en juego, también participa de la voluntad de cambio y de la voluntad de construir escenarios. Tengan presente estos dos elementos. Por un lado, datos duros, datos de la actualidad y de tendencias a futuro, y por otro lado, nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestra voluntad de cambio. Ambos se combinan en la construcción de escenarios. La siguiente, por favor. Godet, algo que habla y que a mí me interesó particularmente, es la figura de un triángulo griego. Triángulo porque son tres elementos y terminan armando algo similar a la letra griega delta, se asemeja a lo que conocemos como las alas delta, que tiene tres lados, y él juega con esa imagen, con esa figura del delta, de la letra delta, que tiene tres grandes componentes. Por un lado, nuestra voluntad de anticipación. Y él dice que dentro de esa voluntad de anticipación está el conocimiento, la reflexión estratégica, el pensamiento, la racionalidad, el discurso. Entonces, con esa voluntad tratamos de anticipar, reflexionar, construir un futuro. No basta, señala Godet, no basta con esa reflexión estratégica, con la racionalidad, lo que en griego sería el logos, el conocimiento, la ciencia. Es necesario que los actores se motiven, decidan una acción colectiva, lo que en griego sería el erga, la capacidad de apropiarse de ideas, de valores, de conocimientos y convertirlo en el tercer elemento del triángulo, en acción, que en griego sería episumia. Episumia es la voluntad estratégica y lo que mencioné previamente, el deseo. Es importante que el escenario no es un modelo matemático desde la perspectiva de Godet, y sobre todo los tres que les planteamos a ustedes, no son modelos matemáticos, no son construcciones probabilísticas, son la articulación de datos que permiten la anticipación, de la opinión de los actores que se motivan y deciden una acción colectiva, que recolectaron los datos, los analizaron, los interpretaron, priorizaron variables, y una voluntad de cambio, un deseo de cambio que va a llevar a estos escenarios a ser plataformas de acción, como dije en griego sería epithumia. O sea que gracias a esta voluntad de conocer sobre eventuales escenarios futuros, al mismo tiempo aprendimos algo de griego, al menos 3 palabras. El siguiente, por favor. Otros autores hablan de que los escenarios se pueden construir con datos del pasado articulados con datos del presente y una voluntad de cambios. Esa forma de combinar pasado y presente y voluntad de cambios nos permite construir, no hay un número límite de escenarios posibles, pero la recomendación metodológica de todos los autores, tanto aquellos que trabajan en modelos matemáticos, escenarios basados en modelos matemáticos, como aquellos que construyen escenarios sustentados en una
racionalidad estratégica es que resulta más orientativo para la acción un menor número de escenarios. Da claridad acerca de cómo orientar la acción. Aquí lo que vemos en ese gráfico es 5 escenarios de los cuales se pueden eliminar luego del análisis, de la validación, aquellos que tienen menor probabilidad de ocurrir en un futuro, en el futuro que imaginamos. El siguiente, por favor. Para decidir con qué escenarios nos quedamos, o si los escenarios que se han construido a partir de determinar la selección de variables o cuáles son las variables capaces de motorizar la dinámica para que se construyan los escenarios, señala Godet que hay 5 condiciones que tendríamos que mirar en el instrumento de validación. O sea que el cuestionario que ustedes van a ver dentro de pocos minutos, tienen que leerlo no solamente como un instrumento para analizar el conjunto de los 3 escenarios, sino en qué medida lo que está detrás de la construcción de esos escenarios reúne estas 5 condiciones. Primero, una condición de pertinencia, que pregunta acerca si los escenarios abordan cuestiones claves relevantes para la toma de decisiones estratégicas. O sea, si no quedaron por fuera alguna cuestión estratégica relevante que no fue considerada, no fue tomada en cuenta en la construcción de ese escenario. Eso es algo que ustedes podrían preguntarse. La segunda condición que debe reunir la validación es la de coherencia. Y esta es central. Y pregunta acerca si los elementos que componen cada escenario se relacionan de manera lógica y consistente entre sí. Esta es una pregunta decisiva para la operación del escenario. Si mantiene una hilación, una narrativa lógica, si es representativo de la realidad presente y futura. En tercer lugar, la verosimilitud. Y esto hace al escenario como instrumento para la transformación política. ¿Por qué? Porque pregunta acerca de si los escenarios propuestos son creíbles, si tienen una probabilidad razonable de ocurrencia. O sea, para que otros actores se comprometan, defiendan o se sientan amenazados por los escenarios, tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble, no tiene que ser una utopía lejana a la realidad que vivimos y que imaginamos vivir a futuro. Coherencia y verosimilitud son 2 de las dimensiones sobre las cuales especialmente se pide la valoración y la validación de ustedes. En cuarto lugar, la importancia. Se refiere a si los escenarios se centran en aspectos fundamentales que tengan impacto significativo en el futuro. O sea, si estamos dando una imagen de un desempeño profesional, un ejercicio de la autonomía y un funcionamiento dentro del equipo de salud que le confieren un papel de centralidad, un papel importante, o si la presencia de la enfermería como actor sería irrelevante en un escenario futuro. Y en quinto lugar, la transparencia. Y alude a si la metodología y los supuestos utilizados fueron claros, comprensibles
y accesibles para todos los participantes. O sea, si no hubo aspectos escondidos en el proceso de construcción de los escenarios, si toda la operación de ideación de los escenarios ha sido un procedimiento transparente, accesible, participativo. Como ustedes ven, en los escenarios se juegan esos dos elementos que mencionaba al principio. Un juego de democracia participativo, donde el cual 21 nodos contribuyen de manera democrática en la elaboración de este instrumento, discutimos de manera participativa sobre la calidad, la validez, la coherencia, la verosimilitud del instrumento y vamos aproximándonos a afinar la capacidad de contención, de explicación que contiene cada uno de los escenarios. Por eso, cuando ustedes vean el cuestionario, por favor, tengan presente estas 5 condiciones que deben reunir y muy en especial en esta etapa, que nos importa mucho, es si los escenarios son coherentes y son verosímiles. Eso es lo que pediríamos. Y creo que con esto, salvo que me equivoque, pero creo que ahí termina. Por favor, si hay una siguiente. No. Bueno, les agradezco y sobre todo la ayuda que va a implicar el trabajo de validación al que van a participar a continuación. Gracias a todos y buen día. Gracias, Hugo. Yo quiero retomar, contar cómo sigue la actividad ahora, porque Hugo hizo mención a un cuestionario, pero no sé si todos están al tanto del cuestionario. ¿Cómo sigue esta reunión de expertos? Sigue, hemos construido quiero agradecer a Martín, no sé si Martín está conectado, quiero agradecerle a Martín y también a Hugo porque entre los tres pensamos cómo podíamos hacer para poder materializar, ¿no?, lo que implica la validación de estos escenarios. Como muy bien explicó Hugo, la idea, por eso les decía si podían dejar esa placa puesta, porque ahora lo que vamos a hacer es subir, colocar en el chat de la sala, ¿ya está? Hay dos materiales. Uno es un resumen de los escenarios que también lo entregamos en el formato papel, porque lo que necesitamos es que ustedes como expertos validen, como dijo Hugo, esa información que presenté en la primera presentación. Es decir que qué nivel de coherencia y de verosimilitud, de acuerdo a lo que explicó recién Hugo, encuentran ustedes en los escenarios presentados. ¿Cómo está armado ese formulario? Ya creo que está disponible entonces. Nosotros pensamos en 30 minutos para responderlo. No es un formulario largo, pero sí hay que prestar mucha atención. El formulario tiene una etapa descriptiva de qué implica cada escenario. Eso también está en el resumen. Y en función de la descripción de cada escenario, hay una serie de preguntas que son de grados de acuerdo, ¿no? Y también, como dijo Hugo, la idea es que todos los expertos, tanto los presentes como los que están conectados, nos puedan dar su opinión o su juicio acerca de la valoración de cada uno de los aspectos que se presentan. Esto está organizado, el formulario, no sé si ya lo están viendo, está organizado por escenarios. Las preguntas, digamos, son las mismas para los 3 escenarios. Sobre todo, digo, y quiero insistir con esto porque me parece que es lo más complejo del formulario, es desde dónde hay que contestarlo, ¿no? Lo que les preguntamos es si ustedes su valoración acerca de todo el proceso de construcción de ese escenario.
Y el que quisiera hacer un poquito más de énfasis es en el tercer escenario, porque el tercer escenario, que es de la fragmentación persistente, como nosotros elegimos hacer las mismas preguntas para cada escenario para poder después comparar, digamos, entre escenarios, como el escenario 3 es el más negativo de los tres, hay que prestar atención, no perder el norte, digo yo, podría ser el sur también, pero digo, no perder lo importante, y es que lo que estamos pidiendo es si considera que el proceso de razonamiento para construir ese escenario, el que sea, fue coherente, fue un proceso transparente, se abordaron todas las incertidumbres, se siguió la tendencia. Espero que quede claro. Si alguien quiere hacer alguna consulta, igual nos quedamos acá. Digo, tanto en el chat, si hay algo que no se entiende, o de manera presencial, nos pueden consultar. Aprovechamos para agradecer a las organizaciones que están presentes de manera online. Alejandro Miranda de AECAF, María Rosa Ascaros del Colegio de Enfermeros de Catamarca, Alejandra Scaliotti de la Gerencia Operativa de Enfermería de Cava, Mercedes Amuner de ADECRA, Celia Sosa de Agüera y Judith Núñez del Colegio de Rosario del Sur de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias a todos ellos por participar y poder estar en este encuentro. Bueno, entonces son 30 minutos, pensamos 30 minutos para poder contestar con tranquilidad el formulario. Después hay un receso. En ese receso nosotros vamos a Martín, que está en línea. Martín es el que está recibiendo las respuestas y después las procesa para subirlos al Power BI. Y después, luego del almuerzo a las 13:30, nos juntamos para que Martín presente los resultados de la evaluación de todos los expertos. Así que 30 minutos, igual nos quedamos acá para contestar consultas. Gracias. Yo quería agregar a todas las participaciones, diríamos, que están de manera virtual de las instituciones. También quiero mencionar que aquí de manera presencial se encuentra la directora del Hospital Interzonal General de Agudos de la ciudad de Pergamino, que es Evangelina Chavero, que me está mirando como diciendo, pero bueno, también hay que mencionarlo. Muchas gracias, Eva.